Bien, en la reunión anterior hablamos de fisiopatología clínica, epidemiología de las miocardiopatías no dilatadas. Hoy vamos a tratar de separar la paja del trigo respecto del tratamiento de este tipo de enfermedades. Eh, Definitivamente, los tres pilares terapéuticos para las miocardiopatías no dilatadas son los síntomas, el perfil genético y la muerte súbita. Claramente tenemos que discriminar de dónde partimos para entender dónde tenemos que llegar con la estrategia terapéutica. Entonces, la primera pregunta que me hago es si hay o no hay obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo en una miocardopatía hipertrófica. Si no lo hay y el paciente está asintomático o a lo sumo en clase funcional 1 o 2, el tratamiento es claramente farmacológico. Son pacientes que tienen buen pronóstico, que normalmente no padecen insuficiencia cardíaca progresiva ni tienen muerte súbita. Si hay efectivamente obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero el paciente no tiene síntomas ni riesgo para muerte súbita, su clase funcional es buena, no es clase 3 ni es clase 4, también en estos casos en particular el tratamiento es farmacológico, con lo cual nos vamos a abocar inicialmente a las verdades y mitos respecto del tratamiento farmacológico en la miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué buscamos en un tratamiento farmacológico en estos pacientes? Aliviar los síntomas, que normalmente, como vimos la reunión anterior, son disnea, angina, presíncope o síncope. Reducir el gradiente obstructivo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con el objetivo también de reducir la insuficiencia mitral y controlar la frecuencia cardíaca y prevenir arritmias. El control de la frecuencia cardíaca apunta a alargar la duración de la diástole y por lo tanto reducir el deterioro lusotrópico que estos pacientes tienen por esa falla diastólica que los caracteriza. Y por supuesto, prevenir arritmias que son la causa de la muerte en estos pacientes. Si nosotros hablamos de las guías norteamericanas, vemos que obviamente los diuréticos para descongestionar a estos pacientes, la reducción de los factores de riesgo, son mandatorios. Pero guías un poco más actualizadas, como la Argentina, habla de tratamientos generales de la miocardiopatía hipertrófica, y en ese sentido se recomienda tratar a todos los factores de riesgo o comorbilidades que estos pacientes tengan, como hipertensión, dislipemia, tabaquismo, obesidad, diabetes, entre los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Se recomienda utilizar betabloqueantes, la disnea o el Angor en pacientes con miocardiopatía obstructiva al tracto de salida, teniendo cuidado si presentan bradicardia sinusal. Se recomienda utilizar verapamilo a dosis crecientes, muy altas, hasta 480 miligramos día en los pacientes que no responden a los betabloqueantes. Y se recomienda intentar la disopiramida, ya vamos a hablar de la disopiramida asociada a los beta bloqueantes, si los pacientes siguen sintomáticos a pesar de haber escalado todo este tratamiento. Entonces, la primera línea de tratamiento farmacológico en una miocardopatía dilatada son los beta bloqueantes, propanolol, metoprolol, atenolol, bisoprolol, que disminuyen la contractilidad y la frecuencia cardíaca, reduciendo el gradiente dinámico. Las dosis orientativas son entre 50 y 200 miligramos de metoprolol, pero la realidad es que hay que tener al paciente beta bloqueado, con lo cual hay que lograr el objetivo clínico del beta bloqueo. Evidencia, mejoran los síntomas y capacidad funcional, siendo clase funcional 1 de la ESC de el 2023. Si no funciona, a esto le podemos agregar verapamilo o diltiazem, casi antagonistas no dihidropiridínicos, indicados si los betabloqueantes no son bien tolerados o son realmente ineficaces desde el punto de vista clínico, teniendo en cuenta que hay que
evitar hipotensión arterial en estos pacientes porque al bajar las resistencias vasculares sistémicas aumenta el gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y entonces puede de alguna manera precipitar sintomatologías como el síncope. Estas drogas de segunda línea, como evidencia, mejoran la relajación diastólica y los síntomas de estos pacientes. Luego tenemos drogas de tercera línea, como la isopiramida, un antiarrítmico del grupo 1A con efecto inotrópico negativo. De esto vamos a hablar un poco más después. Se usa en combinación con betabloqueantes o verapamilo. Requiere obviamente una monitorización del electrocardiograma porque puede tener efecto proarrítmico, sobre todo prolongando el QT y generando torsión de punta. La evidencia reduce el gradiente y los síntomas, pero con una fuerza clase 2A. Entonces, básicamente, aquí tenemos toda la indicación de drogas clase 2, teniendo en cuenta que en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica sintomática, el uso de beta bloqueantes es de primera línea. Si los efectos adversos de los beta bloqueantes son muy marcados, pasaremos al verapamilo. Y si hay obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo que persiste, eventualmente podemos agregar disopiramida. Y si con beta bloqueantes, verapamilo o disopiramida aún persisten los síntomas, el paciente sigue refractario, abordaremos tratamientos mecánicos e invasivos de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, beta bloqueantes, sí o sí, no sirven o no son tolerados verapamilo. Si así no funciona y el paciente fundamentalmente permanece levemente o moderadamente sintomático, asociarlos. Si el paciente tiene con betabloqueantes y verapamilo síntomas de congestión, en estos pacientes podemos agregar diuréticos para bajar la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Si con verapamilo, betabloqueantes y diuréticos persiste sintomático, falla el tratamiento, ahí entran fundamentalmente la disopiramida en el flujo terapéutico. La disopiramida es un antiarrítmico del grupo 1A, bloqueantes de los canales de sodio, compañero de la quinidina y de la procainamida. Y básicamente lo que hace la disopiramida al bloquear los canales de sodio es lentecer seriamente la fase cero. Esta fase cero que posteriormente da origen al ingreso de calcio a la fibra miocárdica y a la excitación, al acoplamiento excitocontráctil, al reducir la velocidad de la fase cero, va a generar una menor respuesta del miocardio a la contracción, con lo cual va a tener un efecto inotrópico negativo muy marcado. Ese efecto inotrópico negativo es el que se busca fundamentalmente para reducir la fuerza contráctil en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y mejorar entonces este gradiente. Fíjense este trabajo, ya un poco viejito, pero no deja de ser importante. Esta es la curva ventricular izquierda y esta es la curva aórtica. Claramente hay mucha más presión en el ventrículo izquierdo que en la aorta. Hay un gradiente marcado que es el gradiente de obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Fíjense estos pacientes tratados con disopiramida cómo tienen definitivamente una reducción muy significativa del gradiente de obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, beneficiándose con este tratamiento. No solo hay una reducción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, sino que también con una diferencia no significativa, es decir, con tendencia, hay una reducción de la mortalidad a 7 años. Repito, como tendencia terapéutica, pero no con fuerza estadística.
Se da por vía oral de 100 a 150 miligramos cada 6 horas, totalizando hasta 800 miligramos y fundamentalmente se vende en la Argentina. En cuanto a drogas que jamás deberíamos dar en un paciente con miocardiopatía hipertrófica, son varias de ellas, vasodilatadores potentes, reductores de la poscarga como nitratos, eh, fármacos dihidropiridínicos como la difenipina, inhibidores de la enzima convertidora o ARA2 en obstrucción severa, no los debemos dar porque en estos pacientes, al generar una reducción importante de las resistencias vasculares sistémicas, reducimos la presión arterial en un paciente que tiene una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, reducimos el flujo hacia el cerebro y podemos de alguna manera, bajando ese flujo cerebral, generar síncope. En cuanto a la digital, aumenta la contractilidad y agrava la obstrucción porque es un fármaco inotrópico positivo. Al ser un fármaco inotrópico positivo, la contracción en el tracto de salida se produce con más fuerza y esto aumenta el gradiente. No se debe dar. En cuanto a diuréticos sin congestión, están prohibidos. ¿Por qué? Porque estos ventrículos necesitan una precarga lógica óptima para poder trabajar. Si yo no tengo un paciente congestionado y lo vacío, lo seco con diuréticos, definitivamente el volumen de fin de diástole va a caer y al caer el volumen de fin de diástole cae finalmente el volumen sistólico. Es decir, que no diuréticos en pacientes no congestionados. En cuanto al tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, el objetivo principal es el control de frecuencia y los síntomas diastólicos. Podemos usar beta bloqueantes, evitar inotrópicos positivos como dioxina o catecolaminas. Y aquí entra una droga que vamos a revisar juntos, que es el mavacaptem. También ha demostrado beneficios, sobre todo en clase funcional, en miocardiopatía hipertrófica sin obstrucción al tracto de salida. En cuanto a nuevas opciones, tenemos el magacaptem, que es un inhibidor selectivo de la miosina cardíaca, es decir, lo que hace es evitar la fosforilación de la cadena liviana de la miosina y por lo tanto evita los puentes actomiosínicos y por lo tanto tiene efecto inotrópico negativo y por lo tanto va a reducir la fuerza de contracción a nivel del tracto de salida ventricular izquierdo, reduciendo la obstrucción. Reduce la hipercontractilidad sarcomérica, en miocardiopatía obstructiva sintomática clase funcional 2 o mayor está indicado, sobre todo si estos pacientes no mejoran su clínica con el tratamiento convencional. Ensayos que vamos a revisar como el Explorer, Hypertrophic Cardiomyopathy, el Valier, mejora la clase funcional, mejora el gradiente y mejora el consumo pico de oxígeno. En cuanto a dosis, entre 5 y 15 miligramos días ajustadas por respuestas a nivel de la fracción ventricular izquierda, contraindicado con beta bloqueantes potentes o verapamilo combinados. El estudio definitivamente fue publicado en 2020, mavacaptem para el tratamiento sintomático de la miocardiopatía obstructiva, un estudio fase 3, randomizado, doble ciego, controlado contra placebo. En este estudio en particular, el mavacaptem es la primer droga que inhibe la miosina y reduce el número de puentes entre la actina y la miosina, reduciendo la contractilidad miocárdica. El mavacaptem mejoró significativamente tanto los puntos finales primarios como los secundarios, que en ningún caso fueron mortalidad. En el Explorer HCM se analizó el uso de mavacaptem en 251 pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Se incluyeron pacientes en clase funcional 2 y 3 con una obstrucción al tracto de salida
mayor a 50 milímetros de mercurio de gradiente. El seguimiento fue de 30 semanas y el punto final fue un incremento del consumo pico de oxígeno mayor a 1,5 mililitros por kilogramo peso y por minuto, más una mejoría de la clase funcional significativa. Los puntos finales secundarios fueron gradiente dinámico, post ejercicio, porcentaje de pacientes que mejoran más de una clase funcional y mejoran el score de Living for Heart Failure de Minnesota junto con sus síntomas. Como ven, no hubo como endpoint mortalidad en estos pacientes. Si analizamos los resultados de este trabajo, mejora los gradientes respecto del placebo con manera significativa y también reduce la presión de fin de diástole, haciendo que los pacientes con Magaptem tengan una reducción importante en la concentración plasmática de ProBNP. El 75% de los pacientes mostró reducción del gradiente de ejercicio y el 56% directamente lo borró. Mejoró los síntomas y la capacidad de ejercicio y redujo los niveles de BNP y troponina. Con la suspensión de la droga, el efecto revirtió completamente. Este trabajo nos desafía a pensar si el Magaptem o alguna droga familiarizada debería ser la terapia médica de primera línea sobre los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos. Mejora síntomas y parámetros hemodinámicos en la megakardiopatía hipertrófica, pero aún no se ha demostrado una reducción en la mortalidad o en los eventos duros de estos pacientes, como muerte súbita, trasplante, hospitalización por insuficiencia cardíaca. Básicamente, si yo tengo que el Magaptem es una buena droga, debo decir que mejora los síntomas, fuerte evidencia, reduce el gradiente, fuerte evidencia, mejora la calidad de vida, fuerte evidencia, disminuye la necesidad de cirugía, disminuye la mortalidad de ninguna manera, no demostrado, no previene muerte súbita ni progresión de la insuficiencia cardíaca. En la Argentina se vende como Camisos. Básicamente fue aprobado por el ANMAT el 25 de junio del 2004. En el prospecto argentino debe ser dado para el tratamiento de adultos con miocardiopatía hipertrófica obstructiva sintomática clase funcional 2-3. La forma farmacéutica es cápsulas de 2,5, 5, 10 y 15 miligramos. Es importante tener presente que puede generar una reducción significativa de la fracción de eyección, con lo cual debe monitorearse la fracción de eyección en el tratamiento de estos pacientes. Respecto de la pregunta de si debería o no ser un fármaco de primera línea para el tratamiento de estos pacientes, yo les voy a traer un dato que recabé hoy mismo. En Estados Unidos, el precio de lista mensual de estos pacientes para el tratamiento por mes de estos pacientes es de $7,356. Esto habla de $90,000 anuales en el tratamiento con este fármaco. Claramente, ningún sistema de salud en la Argentina y probablemente ninguno en Latinoamérica esté en condiciones de soportar estos pesos, estos costos, y va a ser muy difícil que indiquemos este fármaco mientras no demuestre él o alguno de su familia una reducción significativa de mortalidad. Bien, ¿preguntas hasta acá? No, ¿Cómo encarar la estrategia farmacológica en estos pacientes? ¿De qué muere un paciente con miocardiopatía hipertrófica? Fundamentalmente tiene como principal causa de muerte la muerte súbita, que
está dada por factores precipitantes como la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular sostenida monomorfa, el bloqueo AB completo Stock-Adams y la isquemia, la presencia de vías accesorias y la isquemia miocárdica. Estos son factores predisponentes, pero también debemos tener en cuenta factores desencadenantes, que habiendo estos factores predisponentes, pueden desencadenar la muerte súbita. Sobre estos factores, cuando hay antecedentes de parada cardíaca, TB no sostenida, una respuesta anormal de la tensión arterial en el ejercicio, y cuando hablo de respuesta anormal, estoy hablando de hipotensión en el esfuerzo máximo. Cuando hay síncopes de causa no aclarada, cuando hay historia familiar de muerte súbita o prematura, o hay hipertrofia ventricular izquierda, cuando tengo estos 6 factores sobre los factores predisponentes, fundamentalmente, yo tengo que ponerme a pensar qué hacer, por ejemplo, con la fibrilación auricular en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Para entender qué hacer, lo primero que tengo que preguntarme es qué importa, cómo gravita clínicamente la fibrilación auricular en estos pacientes. Ocurre casi en el 30% de los pacientes con hipertrófica por aumento de la presión de fin de diástole ventricular izquierda. Muchos de ellos tienen insuficiencia mitral, muchos de ellos evolucionan a la remodelación arquitectónica de la arquitectura auricular. En este grupo el riesgo de tromboembolismo, de embolia por fibrilación auricular es más alto que en otros modelos fisiopatológicos de fibrilación auricular, con lo cual estos pacientes deben ser anticoagulados. Incluso con chatbags de 2 o va 1 o 2, también, si este es el modelo fisiopatológico, el paciente debe ser definitivamente anticoagulado. La FA suele precisar descompensación diastólica por aumento de la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca, el tiempo diastólico cae, la disfunción diastólica se precipita porque hay menos tiempo para las diástoles y ocurre una caída del gasto cardíaco por pérdida de la contracción auricular, es decir, que no solo tengo menos tiempo para la diástole, sino que en un paciente común, sano, desde el punto de vista de arquitectura y función cardíaca, el aporte de la patada auricular normalmente no supera un 15% del volumen de fin de diástole. Pero cuando yo tengo volúmenes de fin de diástole reducidos por hipertrofia, la patada auricular, el aporte de la contracción auricular puede llegar a ser del 30% de este volumen de fin de diástole. Si recordamos que en los pacientes con miocardiopatía no dilatada el volumen de fin de diástole está reducido, si lo reducimos aún más por culpa de la fibrilación auricular, entramos claramente en bajo gasto. En cuanto al pronóstico, la FA se asocia de 3 a 5 veces mayor riesgo de ACV o embolia, mayor progresión de la insuficiencia cardíaca, y el mantenimiento del ritmo sinusal cuando es posible mejora la sobrevida libre de eventos. Estos pacientes tienen que estar en ritmo sinusal. Entonces, a la primera pregunta de qué hacer con la fibrilación auricular, definitivamente sacárnoslas de encima. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Control de ritmo o control de frecuencia en la fibrilación auricular? Es decir, ¿sacamos la arritmia o mantenemos la fibrilación auricular controlando la respuesta ventricular? En cuanto al control de ritmo, siempre es preferido, si es posible, intentaríamos mantener ritmo sinusal, cosa que mejora la función diastólica por mejorar el volumen de fin de diástole y por lo tanto mejora la capacidad funcional. Si un paciente tiene un primer episodio de FA paroxístoma oxística o síntomas importantes, debemos abocarnos a su eliminación.
cardioversión eléctrica segura con anticoagulación adecuada, amiodarona, dofetilide, evitar fármacos con efecto inotrópico negativo significativo si hay obstrucción severa. Y finalmente, estos son pacientes en los cuales la ablación de las venas pulmonares en FA paroxística o persistente tiene muchísimo sentido. Considerar en pacientes sintomáticos, refractarios o intolerantes antiarrítmicos, éxito algo menor que la FA sin miocardiopatía hipertrófica, pero mejora la calidad de vida y es una de las indicaciones que yo no discutiría en pacientes con fibrilación auricular y ablación por radiofrecuencia eventualmente. En cuanto al control de frecuencia, solamente debemos asumir el control de frecuencia si no es viable mantenerlos en ritmo sinusal. Este se puede hacer con beta bloqueantes, verapamil o diltiazem, eventualmente amiodarona, que definitivamente si el paciente está en ritmo sinusal tiene un espacio terapéutico bastante más restringido. Definitivamente para el control de frecuencia hay que evitar la digital, sobre todo en formas obstructivas, ya que puede aumentar el gradiente en estos pacientes. En cuanto a indicaciones absolutas, se recomienda cardioversión eléctrica en pacientes con miocardiopatía hipertrófica y FA descompensados hemodinámicamente. Se recomienda la administración de amiodarona endovenosa en los pacientes con hipertrófica que tienen FA aguda sin descompensación hemodinámica. De no revertir, se indica cardioversión eléctrica. El paciente tiene que salir de la unidad coronaria en ritmo sinusal. En los pacientes con hipertrófica, el síndrome de preexcitación se indica realizar directamente cardioversión eléctrica. Si yo tengo un paciente con Wolf, con un haz de Kent, definitivamente el riesgo de que por el haz anómalo 600 veces por minuto se estimule el ventrículo pone claramente en riesgo a este paciente de sufrir una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular por entrada antidrómica en la existencia de estos haces anómalos. Menos importantes, puede ser razonable la ablación con radiofrecuencia de la FA, pero a mí me parece un dato realmente interesante. Se recomienda anticoagulación, se recomiendan los nuevos anticoagulantes orales por sobre la vitamina, antagonistas de la vitamina K en estos pacientes. En cuanto a indicaciones relativas en la fibrilación auricular, hay muchas otras, pero básicamente la fulguración del nodo AB, el implante de marcapasos, podría ser una indicación a tener presente en estos pacientes. Entonces, ¿cómo tratar a estos pacientes con fármacos IFA? Anticoagular siempre, cardioversión y si es posible con anticoagulantes directos, cardioversión si la FA es reciente o sintomática, amiodarona es el antiarrítmico de primera elección. En cuanto a control de frecuencia, el beta bloqueante, nunca digoxina o vasodilatadores potentes, ablación, considerar NFA sintomática recurrente y el paciente con hipertrófica tiene que ser seguido con Holter seriados porque con frecuencia estos pacientes presentan episodios de fibrilación auricular subclínico que debemos pesquisar y debemos evitar. Obviamente, estos pacientes deben ser seguidos con ecocardiograma y ajuste terapéutico. Ahora, una pregunta para todos. ¿El tratamiento farmacológico logra reducir la mortalidad en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica? Lo primero que tenemos que decirnos es que el tratamiento farmacológico está indicado en pacientes que no tienen una alta mortalidad. Pero si tratamos de contestar la pregunta de si el tratamiento farmacológico logra reducir la mortalidad, vemos que los beta bloqueantes
que reducen moderadamente el gradiente y mejoran la disnea, la angina y los síncopes, no tienen una reducción documentada en cuanto a la reducción de mortalidad. Los bloqueantes cálcicos, que tienen efectos similares, tampoco presentan evidencia de reducción de mortalidad en miocardiopatía hipertrófica. La disopiramida, no hay evidencias concluyentes. Como vimos, hay una tendencia estadística a la reducción de la mortalidad sin evidencia. El magacaptén, modulador de la miosina, reduce la hipercontractilidad con una reducción posiblemente de las más importantes en cuanto a la reducción del gradiente y no presentan evidencias concluyentes de reducción de mortalidad con un posible efecto a largo plazo, pero recordemos que son drogas que se publicaron y se autorizaron hace 2 años, con lo cual todavía no tenemos un seguimiento claro. Otros moduladores de la miosina en desarrollo podrían eventualmente algún día lograr una reducción significativa de la mortalidad, pero como vemos, no salvamos una sola vida con tratamiento farmacológico en miocardiopatía hipertrófica con obstrucción o sin obstrucción sintomática. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Hacemos. Bien, ante la no reducción de la mortalidad con ningún fármaco en miocardiopatía hipertrófica, evaluaremos ahora las alternativas de los tratamientos invasivos. ¿Cuál es el objetivo de los tratamientos invasivos en la miocardiopatía hipertrófica? Definitivamente la idea es desorganizar al ventrículo, que este ventrículo pierda fuerza inotrópica y por lo tanto reducir la obstrucción, la fuerza del ventrículo y reducir la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, si yo tengo una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, perdón, no la tengo y el paciente está asintomático, uso el tratamiento farmacológico. Pero si la tengo y también está oligosintomático o asintomático, voy al tratamiento farmacológico. Pero, si yo tengo un paciente en clase funcional 3-4 y este paciente tiene obstrucción y tiene un gradiente mayor a 50 milímetros de mercurio refractario a todos los fármacos que acabamos de revisar, fundamentalmente me tengo que plantear si el paciente tiene contraindicaciones para cirugía o si hay alguna otra patología de resolución quirúrgica, como por ejemplo insuficiencia mitral. Si no tiene contraindicaciones y hay insuficiencia mitral, se trata de un paciente joven de bajo riesgo, definitivamente la miectomía quirúrgica es la alternativa. Entonces, hablemos de las dos posibilidades terapéuticas en pacientes con miocardiopatía quirúrgica hipertrófica desde el punto de vista quirúrgico, que son la miectomía y el trasplante cardíaco. Síntomas de obstrucción, tratamiento médico. Si el tratamiento médico falla y el paciente tiene menos de 30 años y no tiene contraindicaciones, definitivamente cirugía. Edad superior a 30 años, alteraciones morfológicas, mitrales, insuficiencia mitral, aparato subvalvular, patología quirúrgica asociada como coronaria y bajo riesgo quirúrgico, si tiene más de 30 años y tiene algunas de estas cosas, también el paciente debería ser operado. Si el paciente tiene más de 30 años, alteraciones morfológicas como IM, SAM, patología quirúrgica asociada o bajo riesgo y fundamentalmente tienen, como decía, más de 30 años se opera. Pero si no tiene alteraciones morfológicas, patología quirúrgica asociada o el paciente presenta alto riesgo quirúrgico,
ahí tengo dos opciones terapéuticas, que son la ablación percutánea y el marcapaso secuencial. Si hablamos de la cirugía puntualmente, la miectomía debe hacerse en pacientes jóvenes, sin comorbilidades, con larga esperanza de vida y activos. Estos son los candidatos más firmes y serios para una cirugía fundamentalmente de miocardiopatía hipertrófica. La cirugía apunta a generar una ablación de una porción del ventrículo izquierdo hipertrófico, esta parte en particular, para reducir el SAM, para reducir el Systolic Anterior Movement, más el movimiento anterior sistólico de la valva anterior de la mitral. Con lo cual, reducir definitivamente la obstrucción del tracto de salida. Fíjense la cantidad de músculo cardíaco, ¿sí? Esto es aproximadamente 4,3 gramos de músculo cardíaco ablacionado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí les dejo un código QR donde pueden ver algunas cirugías de miectomía ventricular izquierda. Las recomendaciones del tratamiento quirúrgico en la megalopatía hipertrófica son de clase 1, se recomienda el tratamiento invasivo, se ha realizado por grupos expertos, se recomienda miectomía quirúrgica en pacientes con síntomas clase funcional 3, 4 y más de 50 de gradiente, se recomienda miectomía quirúrgica en pacientes con indicación de tratamiento invasivo, es decir, refractarios al tratamiento farmacológico, que presentan otras lesiones o patologías que requieran tratamiento quirúrgico, como en el caso de pacientes en los cuales intercurran insuficiencia mitral orgánica, cirugía coronaria o anomalías del músculo papilar. No se recomienda terapéutica de reducción de septo interventricular o por catéter en los pacientes sin síntomas. Como ven, la buena indicación de esta cirugía tiene excelente evolución. Fíjense, aquí tenemos población general, aquí tenemos pacientes con las indicaciones que acabamos de decir, a los cuales se hizo una miomectomía, y pacientes en los cuales no tenían obstrucción preoperatoria. Fíjense cómo la mortalidad a 10 años de posoperatorio de los pacientes operados es similar al de la población general. Es decir, una mortalidad perioperatoria del 0,4% que a 10 años equipara la sobrevida a la de la gente sana. Es decir, es buena indicación la cirugía. Si yo tengo obstrucción al tracto de salida en reposo o provocada con el ejercicio y el paciente tiene clase funcional 3, 4, estos pacientes tienen que ir a la miomectomía o a la ablación con alcohol del septum, de la cual vamos a hablar después. En cuanto a la segunda alternativa terapéutica, si yo tengo, por ejemplo, una no obstructiva, pero el paciente tiene clase funcional 3-4, digamos de paso que las no obstructivas en un 90% de los casos son completamente asintomáticas. Si yo tengo un paciente sintomático no obstructivo en clase funcional 3-4 con disfunción sistólica o insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento farmacológico, la indicación en estos pacientes es el trasplante cardíaco, que aumenta la calidad de vida y aumenta la sobrevida en estos pacientes en particular. En cuanto al trasplante cardíaco, las recomendaciones de trasplante cardíaco no son en ninguna manera tipo 1, pero sí hay una fuerte recomendación 2A. En pacientes se debe considerar trasplante cardíaco si persisten con síntomas clase funcional 3 o 4, a pesar del tratamiento farmacológico óptimo, y obviamente no tienen claramente una obstructiva.
Bien, en cuanto al tratamiento invasivo, la cardiología intervencionista tiene una opción a proponer. Y básicamente, esta opción tiene que darse si el paciente tiene obstrucción al tracto de salida ventricular izquierdo con clase funcional 3-4, con gradiente mayor a 50, refractario al tratamiento farmacológico, sin contraindicaciones para, perdón, con contraindicaciones para cirugía, no puedo operarlo, y una anatomía coronaria adecuada para la ablación con alcohol, en estos pacientes hay que alcoholizar la primera septal. Repetimos entonces, obstructivos, más de 50, no se los puede operar, anatomía con una primera septal que valga la pena alcoholizar, ahí se hace la alcoholización de la primera septal. ¿Qué se hace puntualmente? La primera septal es la que irriga el septum alto. Al irrigar el septum alto y al alcoholizar, al inyectar directamente alcohol, etanol, ¿sí? En esta primera septal, voy a inducir la necrosis del septum superior, voy a quitarle fuerza inotrópica a esta porción del corazón, reduciendo entonces la hipertrofia en este sector del corazón, reduciendo su fuerza contráctil y reduciendo la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. La ablación es fundamentalmente elegida en ancianos que tienen mucha comorbilidad como insuficiencia renal o respiratoria o que tienen corta esperanza de vida o pacientes obesos con un body mass index de más de 30, claramente sedentarios. Recomendaciones para la ablación con alcohol en miocardiopatía hipertrófica. Se recomienda la realización de alcoholización de la primera septal en centros entrenados en pacientes con un gradiente pico de más de 50, de un espesor septal de más de 15 milímetros y anatomía coronaria accesible, siempre y cuando tengan ausencia de patología estructural de la válvula mitral y riesgo quirúrgico elevado o negativa para la cirugía en estos pacientes, que en todos los casos tienen indicación de este procedimiento, solo si tienen clase funcional 3-4 de disnea o han sufrido síncope a pesar del tratamiento médico completo. La ventaja de la miectomía respecto de la ablación por alcohol es que la ablación por alcohol deja cicatrices muy marcadas. El músculo sigue ahí, pero está muerto, con lo cual pueden transformarse eventualmente en focos arritmogénicos de difícil control. Nosotros tenemos un caso publicado en noviembre del 2009, un paciente con una coronariografía sin lesiones significativas, una DA importante, primer ramo septal con compresión extrínseca, sistólica, circunfleja y derecha sin lesiones. Este paciente tenía un diámetro diastólico de ventricular izquierdo de 43 milímetros, sistólico de 25, un septum interventricular de 22 milímetros, una pared posterior de 11, una masa miocárdica muy aumentada de 360 gramos, recordemos que el corazón pesa 250 gramos, insuficiencia mitral e IT leve, patrón de relajación pseudonormal del ventrículo izquierdo y una presión sistólica en la arteria pulmonar de 30 milímetros de mercurio. Básicamente, el paciente padecía una miocardiopatía hipertrófica asimétrica con obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, gradiente de 55 milímetros que aumentaba a 76 milímetros de mercurio con Valsalva. Todo esto a pesar de un tratamiento médico completo, habiendo intentado disopiramida, beta bloqueantes y eventualmente también diltiazem.
En cuanto al ventriculograma, cuando pusimos el catéter dentro del ventrículo izquierdo, teníamos 165 de presión sistólica y en la aorta teníamos 110 de presión sistólica, con lo cual teníamos un gradiente de obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo de 55 milímetros. Aquí tenemos pre-prueba, porque lo primero que hay que hacer siempre es una prueba. Esta es la curva aórtica, esta es la curva ventricular, ¿sí? Con una diferencia de gradiente entre lo ventricular y lo aórtico de 55 milímetros de mercurio. Esta era la primera septal del paciente y así quedó básicamente cuando hicimos la prueba de oclusión. ¿Qué es la prueba de oclusión? Para saber si vale la pena hacer una ablación con alcohol, lo primero que se hace es obstruir la primera septal con un balón. Se la tapa. Y al tapar la obstrucción de esta primera septal, nosotros vimos que la fuerza contráctil en el tracto de salida ventricular izquierda se redujo notablemente. Miren lo que es esto. Esto es el ventrículo izquierdo durante un test de 3 minutos de oclusión. Esta es la aorta. El gradiente se transformó en un gradiente mínimo, en un gradiente fisiológico. Y este es el control de presiones post-alcoholización de la primera septal en este paciente, donde las presiones sistólicas del ventrículo y de la aorta se equipararon, llevando el gradiente de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo a cero. ¿Mm? Esto es pre, un minuto antes, y esto es post, alcoholización de la primera septal. Otro recurso invasivo terapéutico en la miocardiopatía hipertrófica es el marcapaseo secuencial aurículo-ventricular de estos pacientes, buscando un tiempo de retraso aurículo-ventricular que reduzca en lo más mínimo la presión de fin de diástole ventricular izquierda, pero todavía sostenga el aporte de volumen de fin de diástole que la contracción auricular debe dar. Esto se hace fundamentalmente cuando yo tengo un paciente que tiene más de 30 años, no tiene alteraciones morfológicas, patología quirúrgica, bajo gradiente, es normalmente un paciente muy anciano y no tiene una anatomía con una primera septal que valga la pena alcoholizar, o en la prueba de oclusión de la primera septal no baja el gradiente. Lo que me queda aquí básicamente es el marcapaso secuencial. Obviamente que por default, si el paciente tiene bloqueos de conducción auriculoventricular, voy al marcapasos de entrada. Entonces, si yo tengo un paciente sin contraindicaciones, perdón, con contraindicaciones para cirugía y no tengo una anatomía coronaria adecuada, yo puedo pensar en un marcapaseo doble cámara, siempre con la idea de que el marcapasos va a cambiar la ventricular, va a cambiar la secuencia de activación ventricular, con lo cual va a reducir el volumen sistólico por desincronización ventricular. Y la aurícula comandada con un retraso aurículo-ventricular a medir, a intentar, va a aportar el volumen de fin de diástole sin aumentar la presión. El objetivo del marcapaso secuencial es electroestimulación. Al preexcitar el ápex del ventrículo derecho, va a producir un movimiento paradójico del septum interventricular, porque yo estoy
alterando la secuencia de despolarización ventricular. La estoy trastocando, ya el corazón no se contrae helicoidalmente porque la despolarización no viene de arriba de manera natural, sino que nace de la punta del ventrículo derecho, generando una contracción, una despolarización menos uniforme y efectiva, y esto conlleva reducción del gradiente en el tracto de salida ventricular izquierdo, reducción del movimiento anterior sistólico, reducción del grado de insuficiencia mitral, reducción a largo plazo del grosor de la pared ventricular. A quienes yo le indico un marcapaseo secuencial en hipertrófica a los mayores de 65 años en clase funcional 3 o peor, con gradiente subaórtico severo de más de 50 milímetros, insuficiencia mitral severa no orgánica y alto riesgo quirúrgico. Se recomienda en pacientes con ritmo sinusal en caso de disfunción del nodo sinusal, es decir, cuando hay bloqueos, en indicación 1C, pero en indicaciones 2B cuando es una terapia alternativa a la cirugía o a la alcoholización de la primera septal. El objetivo es desorganizar, el objetivo es evitar que el ventrículo mantenga una contracción helicoidal y por lo tanto sea eficiente. Es decir, el objetivo es buscar que el ventrículo pierda eficiencia. Los modos definitivamente más efectivos de controlar, de seteo, de marcapasos, de programación de marcapasos, son los modos DDD. ¿Existe ahora, como pregunta, un efecto beneficioso a largo plazo con el tratamiento con marcapasos en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva severa? Este artículo de revista española de cardiología dice que disminuye el gradiente obstructivo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que disminuye el grosor máximo del ventrículo izquierdo, pero que solo el 40% de los pacientes consigue una mejoría clínica subjetiva. Es decir, en el 60% de los casos, a pesar de la reducción del gradiente y del grosor, el paciente persiste, 6 de cada 10 pacientes persisten sintomáticos. En cuanto a la mortalidad, el análisis de variable en sexo femenino, clase funcional, básicamente demostró que no reduce la mortalidad de manera efectiva. Bien, no hay impacto de mortalidad en estos pacientes. ¿Preguntas hasta aquí? Claramente, el malo de la película en todo esto es la presencia de arritmias potencialmente mortales o mortales en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Muerte súbita y miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica es el 26,4% de la causa de muerte en pacientes jóvenes, sanos y en particularmente en algunos deportistas. En cuanto a la mortalidad por muerte súbita, es muy elevada en miocardiopatía hipertrófica hasta los 45 años. De los 45 años en adelante, la mortalidad va a ir progresivamente reduciéndose, siendo una causa de muerte de tercer orden en pacientes con más de 55 años. Miocardiopatía hipertrófica y riesgo de muerte súbita. Síncope de causa recurrente, más incidencia de muerte súbita. Entre los 12 y 35 años. Progresión de la enfermedad. Presencia de taquicardia ventricular no sostenida en Holter. Aumento de la masa del espesor de la pared del ventrículo izquierdo con más de 15 milímetros de espesor en el septum o gradiente más de 30. Obstrucción dinámica severa al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Factores moduladores
gatillantes de arritmia ventricular como la isquemia o las distonías neurovegetativas, hipotensión arterial o respuesta plana de la tensión arterial durante el esfuerzo y dispersión del QRS con QT prolongado. Estos son los pacientes que van a sufrir muerte súbita con miocardiopatía hipertrófica. Claramente son menos del 20% de la totalidad de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, siendo el 70% de todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica pacientes con bajo riesgo para la presentación de muerte súbita. Hay que identificar y tratar factores precipitantes de muerte súbita. Dijimos la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular monomorfa sostenida, el Stock-Adam por bloqueo AB completo, la presencia de preexcitación y la isquemia miocárdica. Estando estos factores, aquellos con antecedentes de parada cardíaca, TB no sostenida en Holter o en ejercicio, respuesta normal de la tensión arterial en ejercicio, síncope inexplicado, familiares muertos súbitamente o hipertrofia ventricular izquierda de más de 30 milímetros de mercurio, de milímetros de espesor, son candidatos a la colocación de un desfibrilador. Si tienen ninguno de estos factores, básicamente hay que tranquilizar al paciente y no colocarle un desfibrilador. Si tiene dos o más de estos 6 factores, el paciente no solo va a requerir un desfibrilador implantable, sino vamos a tener que contener la densidad arrítmica con amiodarona. Si el paciente tiene uno solo de estos factores, claramente cada paciente llevará una decisión individual, se evaluará por Hartim y se consensuará con el paciente la indicación. ¿Cómo prever si un paciente va a tener o no alto riesgo de muerte súbita? Y básicamente aquí hay una página web que yo les dejo, no vale la pena recordar el score porque todo esto está en las páginas de la Sociedad Europea de Cardiología, en esta página que yo les dejo. Y si ustedes entran a esta página con el teléfono celular, aquí les dejo el QR del link para poder entrar, van a ver que se evalúa edad, el espesor parietal, el tamaño total del ventrículo, el gradiente obstructivo, si hay antecedentes familiares de muerte súbita, si hay taquicardia ventricular no sostenida, si hay síncope inexplicable, es decir, todo esto es lo que evalúa este score. Ahora bien, queda claro que no todos estos factores influyen igual, tienen el mismo peso en la predicción de muerte súbita. Yo hice una simulación en la cual aumenté el espesor de la pared ventricular y ven que esto no modifica significativamente la muerte súbita. Si yo aumento el diámetro de la aurícula, sí lo hace por aumento de la FA. Si yo le agrego historia familiar, la presencia de TB no sostenida, la presencia de síncope inexplicable y lo sumo, definitivamente la incidencia de muerte súbita en estos pacientes aumenta. Ahora, si yo aumento la edad de estos pacientes, definitivamente el riesgo de muerte súbita paradójicamente se reduce. Es decir, no aumenta tanto con el espesor parietal, aumenta bastante más con la deformación de la arquitectura de la aurícula izquierda, aumenta mucho con la historia familiar de muerte súbita, con la presencia de TB no sostenida, con la presencia de síncope inexplicable. Y si yo agrego los 3 factores, el riesgo de muerte súbita se transforma en enorme. Claramente, la edad, como dijimos, no es un factor predisponente, no es un factor que incremente significativamente la incidencia de muerte súbita. Tener presente que jugar con estas variables implica
poder hacer en cada uno de nuestros pacientes un traje a medida y no dar una indicación grosera de muerte de desfibrilador implantable cuando el paciente debe ser tratado o quiere ser tratado como prevención primaria. Definitivamente en la prevención secundaria todo esto no tiene ningún sentido. ¿Queda claro esto en particular? Sí, Doc. Bien. Entonces, los factores predisponentes de altísimo riesgo son un paro cardíaco resucitado, taquicardia ventricular sostenida e historia de muerte súbita en la familia. Factores predisponentes, pero menos importantes, son la taquicardia ventricular no sostenida en el holter y eh, un no aumento de la presión arterial o hipotensión arterial durante una prueba de esfuerzo. No quiero decir que no sean factores predisponentes, pero los factores predisponentes más gravitantes definitivamente son los tres de aquí arriba. En cuanto al sexo, el problema es que el sexo femenino con frecuencia es una causal de subdiagnóstico en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, con lo cual tenemos que buscarlo con más asiduidad en nuestros pacientes. Entonces, si el paciente sobreviene a un paro cardíaco, tiene taquicardia ventricular o FB documentada, TB sostenida documentada con síncope o compromiso hemodinámico, nadie discute que ese paciente tiene indicación de un cardiodesfibrilador. Si el paciente tiene, en el paciente evaluamos la edad, el espesor máximo del ventrículo, el diámetro de la aurícula, el gradiente máximo de salida del ventrículo izquierdo, es decir, gradiente obstructivo, historia familiar de muerte súbita, taquicardia ventricular no sostenida o síncope de causa desconocida. El paciente tiene más de dos de estos factores. Es un paciente de alto riesgo y debe considerarse con indicación 2A un desfibrilador. Si el paciente tiene un riesgo de muerte súbita de menos del 4% por el score y un gradiente básicamente no importante, generalmente no está indicado un cardiodesfibrilador. Hay casos excepcionales en los cuales, como indicación 2B en este tipo de pacientes, si la hipertrofia es mayor a 30 milímetros y el paciente tiene menos de 30 años, podemos indicar un desfibrilador con una fuerza 2B. Si el paciente básicamente tiene un riesgo intermedio, tiene evidencia de extensa fibrosis por resonancia en cuanto a la redistribución tardía de gadolinio, tengo indicación también 2A, como si fuera de alto riesgo de la indicación de un desfibrilador. Um, ¿Qué rol juega la miodarona en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica? Debe ser considerada porque la miodarona no solo tiene un efecto cosmético en el tratamiento de la arritmia ventricular, reduciendo su densidad en el Holter, sino que también tiene un impacto sobre la incidencia de muerte súbita y fibrilación ventricular. Bien, dejemos la miocardiopatía hipertrófica y abordemos ahora las alternativas terapéuticas en pacientes con miocardiopatía dilatada, miocardiopatía no dilatada de tipo no hipertrófica. Y empezamos entonces con lo que evaluamos la reunión anterior, que es la amiloidosis, teniendo presente que hay proteína AL, que fundamentalmente es de etiología idiopática o secundaria al cáncer, proteína AA, que es secundaria
a la producción hepática de amiloide cuando el hígado está bombardeado por interleuquina 1 y 6 en inflamación crónica, o miocardiopatía infiltrativa por amiloide secundaria a mutaciones genéticas, y aquí tenemos la transtiretina mutada con una proteína ATTR. En la reunión anterior vimos cómo se manifestaba clínicamente, cómo se diagnosticaba electrocardiográficamente, ecocardiográficamente y por cámara gamma. Nunca indicar en pacientes con amiloidosis cardíaca, IECA, ARA2, beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos o dioxina. Estos fármacos empeoran la sobrevida de estos pacientes por aumentar la insuficiencia renal, por desprecargarlos, porque estos pacientes tienen trastornos de conducción, porque estos pacientes tienen déficit inotrópico, y porque básicamente la digital resulta proarrítmica. Sí, en estos pacientes debemos indicar diuréticos, control de la fibrilación auricular, anticoagulación, eventualmente amiodarona, precozmente indicarles un marcapaso, y si tienen hipotensión ortostática, migrodina o alfa agonistas, que son los que vamos a evaluar cuando en un futuro hablemos de síncope. En cuanto a las nuevas terapias para el tratamiento de la amiloidosis por transtiretina, básicamente implican detener el proceso de la TTR tetramérica a monomérica, y finalmente a la síntesis de amiloide con disfunción diastólica, miocardiopatía restrictiva e insuficiencia cardíaca. Para la ATTR, el tafamidis es un inhibidor de la disgregación de la TTR tetramérica. La deja tetramérica y corta su evolución hacia el amiloide. Y fundamentalmente está indicado en pacientes con cardiomiopatía por transtiretina, con síntomas de clase funcional 1 a 3. En estudios, la TTR el tafamidis demostró la reducción de la mortalidad total y la hospitalización por causas cardiovasculares. Recientemente, otros fármacos han sido aprobados o están próximos a la aprobación. Por ejemplo, el acoramidis, también llamado AG10, fue aprobado en Estados Unidos a fines del año pasado para la miocardiopatía amiloidótica con ATTRCM. Hay también silenciadores del TTR como el vutrisiran, que básicamente están todavía en evaluación desde el punto de vista cardiológico. Los japoneses tienen una incidencia muy alta de pacientes ancianos y de amiloidosis, y en las guías de este año indican la combinación de tafamidis, acoramidis y vutrisiran como terapias de modificadoras en pacientes con miocardiopatía amiloidótica. Hay sin duda una reducción en la evolución de la enfermedad que mejora la clase funcional de estos pacientes con megalopatía no dilatada con origen ATTR de etiología genética. En estos pacientes se mejora el walk test de caminata de 6 minutos, caminan más, menos N3 por BNP, mejor calidad de vida en los scores para insuficiencia cardíaca, con una reducción de mortalidad relativamente baja. Una alternativa para estos pacientes es evitar que el hígado logre sintetizar a TTR con eventualmente un trasplante hepático. Bien. También existe actualmente en boga
en fase de investigación, la terapia génica, que apunta definitivamente a reducir la incidencia de los genes que generan esta alteración. ¿Qué alternativas tenemos hoy para el tratamiento de la enfermedad de Fabry que vimos en la reunión anterior, que induce la presencia de células espumosas en el miocardio con su disfunción cistodiastólica? Estos pacientes presentan episodios febriles frecuentes, tienen un déficit de alfa-galactosamina y presentan con frecuencia angioqueratomas a nivel dérmico y mucoso, tienen un ardor como síntoma importante en la planta de los pies y en la palma de las manos. Normalmente se da en niños varones, puede acompañarse de insuficiencia renal. La madre de todas las batallas es el cromosoma Y en varones y fundamentalmente tienen como problema una acumulación de tiexosida ceramídica en el sistema cardiovascular. Fundamentalmente, en cuanto al aspecto de la hipertrofia ventricular izquierda, el migalastat es sin duda un tratamiento importante desde el punto de vista sintomático en estos pacientes. Puede reducir significativamente la disfunción diastólica, el uso de bloqueantes de convertasa, ARA2, beta bloqueantes, es relativamente útil y fundamentalmente en estos pacientes hay que evitar fármacos nefrotóxicos. El resto del tratamiento y del seguimiento de estos pacientes es idéntico al de una miocardiopatía dilatada. En cuanto al pronóstico, ETR o migalastat precoz antes de que se produzca fibrosis avanzada retrasa la aparición de insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte cardiovascular en estos pacientes. El migalastat es un fármaco publicado por la Agencia Europea de Cardiología que evita la alteración enzimática y la acumulación de Agal en los pacientes con Fabry. Está utilizado en pacientes de más de 16 años con déficit enzimático de alfa-galactosidasa A y fundamentalmente ha demostrado en todos estos pacientes una reducción significativa de la metaplasia histológica miocárdica con una reducción a los 12 meses de la alteración de la arquitectura cardíaca y de la mortalidad. En la Argentina lo vende Elea, se llama Lactorel. En Estados Unidos se llama Galafort. Como dato interesante, en 2019 ANMAT aprobó su indicación como terapia oral disponible en todo el país, pero como dato interesante, actualizado al día de hoy actualicé la información. 14 cápsulas de 123 miligramos cuestan 34,5 millones de pesos por mes. Con lo cual queda claro que este recurso terapéutico no está al alcance de cualquier institución de salud, de cualquier institución de soporte social, simplemente lo debe indicar o pagar el Estado como terapia alternativa de altísimo costo. Muy bien.
hasta aquí